discipulado, hemos llegado a la parte número 2 y vamos a ver el tema de la depravación moral y la pecaminosidad del hombre. Les cuento que el primer discipulado hemos quedado asombrados de nuestro Dios, ¿se acuerdan? Maravilloso, ¿no? Conocer los atributos de Dios ha sido maravilloso. No podemos decir que lo conocemos completamente. Hemos hecho un discipulado, a pesar que hemos demorado 2 años, pero aún así consideramos que ha sido todavía un discipulado básico, ¿no? Todavía para pensar que ya estamos dominando el tema sería muy presuntuoso, ¿no? Pienso que todavía necesitamos seguir escudriñando las Escrituras, meditando en lo que ya hemos aprendido. Pero ahora en este discipulado, la idea es conocer al ser humano. ¿Quién es el ser humano? Y destruir las ideas equivocadas que nosotros mismos hemos tejido en torno a quiénes somos, ¿no? Porque es Dios quien tiene que mostrarnos quién, Él siendo el que nos ha diseñado. Él sabe en realidad qué es lo que somos, quiénes somos, ¿no es así? Cómo actúa nuestro corazón. Y más aún ahora, desde la caída, desde que cada ser humano tiene el pecado original, ¿se acuerdan? ¿No es así? Entonces, en el año 2014, comencé a enseñar. Me acuerdo que en el año 2014 comencé a enseñar esta doctrina de la depravidad total. Me acuerdo que habían, como les conté la vez pasada, habían como casi 60 líderes de casa de paso, líderes de célula, ¿no? Incluso tiene para extenderlo, sino con la pantalla. Como 60 líderes de casa de paso, líderes de célula, que ya eran considerados líderes, pues, ¿no? Se supone que ellos ya predicaban. Y entonces a ellos los reunimos en la iglesia y les enseñamos esta doctrina, la depravidad total. El Señor había puesto en mi corazón que enseñe las doctrinas de la gracia. Nosotros cantamos de Dios soberano, cantamos acerca de que somos pecadores, pero cuando comenzamos a abrir las Escrituras y a enseñar lo que Dios dice respecto de nosotros, y con esta primera doctrina que enseñé, la depravidad del hombre, la iglesia ahí comenzó a enojarse conmigo. Creo que la hermana Celia puede recordar, tal vez la hermana María Venturo, la hermana Evita, ¿no? Comenzó la gente, los hermanos a incomodarse conmigo, porque incluso se paraban en medio de la enseñanza a cuestionar y a gritar, a decir, ¿qué? Algo así, ¿no? ¿Cómo es posible esto? No es así, no es así. Así que, y después la siguiente doctrina, porque son 5. Dios mío, los hermanos comenzaron de a poquito, cada vez más a enojarse, a incomodarse. Pero ¿saben qué es lo que estaba ocurriendo? Lo único que estábamos haciendo era enseñar las Escrituras. Enseñar lo que ya hemos visto incluso hemos estado revisando ya en las clases pasadas, en este discipulado. Y ahora que nuestro corazón lo entiende muy bien, ¿no? Muy bien, entonces vayamos por favor de una vez a ver la depravidad moral y la pecaminosidad del hombre, página 37, por favor. Bienvenidos a todos los que están conectados en la internet también. A Gracie, la hermana Flor, Lisbeth, el embajador de Lamas, está ahí conectado. Muy bien. La depravación total y corrupción moral. Miren, conforme avancemos, yo les voy a dar una frase que podría tal vez definir mucho mejor esta depravación total. Porque hay muchas complicaciones respecto a esta frase de cuando decimos depravación total. Pudiéramos usar una frase un poco más tal vez adecuada, ¿no? Pero conforme avancemos vamos a comprender a qué es lo que quiero decirlo. Por ahora todavía veamos depravación total y corrupción moral, página
37, ¿sí? Muy bien, leamos juntos a nuestro material, por favor. La paga del pecado de Adán no solamente fue la muerte, sino también la corrupción moral. Ya hemos visto eso la semana pasada. A consecuencia de que el ser humano cayó en pecado, el ser humano pecó contra un Dios santo, infinitamente santo. El hombre peca y al pecar el hombre se hace merecedor de una condena infinita, porque pecó contra un ser infinitamente santo. Y entonces, nuestro Dios también, como parte ahora del juicio, de su juicio, por el pecado del hombre, Dios ordena al hombre que va a morir. Esa es la respuesta de por qué el ser humano muere. ¿Por qué el ser humano muere? Porque Dios dijo que el día que pecare, ciertamente morirás. Ahora, mueren incluso niños en el vientre de sus madres, como fetos, como embriones. ¿Sí? Nuestra constitución política, en los artículos que se refiere a las personas, comienza diciendo que una persona es objeto de derecho en el momento de la concepción. Eso dice nuestra Constitución, ¿eh? En el momento de la concepción ya es un sujeto de derecho. Es decir, todos los derechos se les debe respetar, obviamente incluido el de la vida. Es decir, el aborto, la misma Constitución no lo valida. Por eso es que si encuentran, bueno, no hacen eso, ¿no? Pero si encuentran a alguien practicando un aborto, va a la cárcel, puede ir a la cárcel, ¿no? Es un delito. Pero en el momento de la concepción, adquiere, dice nuestra Constitución, lo explica, que adquiere ya, se convierte en un sujeto de derecho. Se convierte en un ser que tiene derechos. Ahora, viendo las Escrituras, nosotros hemos visto que en el momento en el que somos concebidos, a nosotros se nos imputa el pecado original. No porque seamos inocentes, ya lo hemos establecido, sino que se nos imputa. Es decir, nuestro Dios toma como que tú y yo hubiéramos pecado en el pasado, en el huerto del Edén. Y entonces la sentencia para cada óvulo y espermatozoide, digamos, que llegue a fecundar, la sentencia de parte de Dios es que como se va a convertir en un ser humano o es un potencial ser humano, ya merece la muerte. Y por eso es que morimos. Puede morir en el vientre de la madre, puede morir naciendo o puede morir incluso de 100 años, de 120 años. ¿No es así? Pero no solamente la muerte es aquello que Dios decretó como parte de su juicio por haber pecado, sino también la corrupción moral. El ser humano también se convirtió en un ser moralmente corrupto. A nosotros nos gusta ver como personas buenas, nos gusta vernos como personas buenas. Pero en realidad las Escrituras demuestran, y lo vamos a ver hoy día una parte con nuestro material, con la palabra de Dios también, en las siguientes clases, que el ser humano es un ser que moralmente está corrompido. No hay perfección moral en nosotros, ¿sí? Sigamos. El ser humano cayó de su estado original de justicia y se volvió una criatura moralmente corrupta. ¿Se acuerdan que yo les hice el ejemplo en el primer discipulado que nosotros somos doble moral? Nosotros no somos moralmente perfectos. Miren, solo a manera de recordar y por si alguien no ha estado y no ha escuchado o no llegó a escuchar el ejemplo que hicimos para demostrar cómo es que somos seres corruptos o tenemos una doble moral, se los vuelvo a recordar. A ver, con la hermanita. Ay, se me fue su nombre ahorita, hermanita.
Olga, la hermana Olguita, la hermana Olguita. Hermana Olguita, imagínese usted, ¿no? El ejemplo que les hice la vez pasada. Una línea de tren, ¿sí? Una línea de tren. Está viniendo el tren a toda velocidad y va a pasar por enfrente suyo. Usted tiene una palanquita para mover, para que el tren se desvíe hacia la derecha o si no pase de frente. ¿Ok? Pero usted ve que el tren está viniendo a velocidad, no va a frenar, pero si pasa de frente, va a morir 5 jóvenes. El tren los va a aplastar. Y en su poder está jalar la palanquita para que el tren se desvíe y mate solamente a una persona. Porque si está viniendo a toda velocidad, el chofer ya no puede. No, en usted está ahora el poder. Si usted, él va a pasar de largo, pero usted tiene en sus manos está jalar la palanca e impedir que mueran 5 personas y que el tren se desvíe y solamente muera uno. Pregunta, ¿jala o no la palanca usted? La tengo que jalar para que no mueran las personas. Para que no mueran 5, pero va a morir uno. Uno muere. Salva a 5, pero uno muere. ¿Tendría que hacer eso o no? Tiene que salvarse los 5 porque estoy jalando la palanca. Jalaría usted la palanca, excelente. Eso es lo que prácticamente todos diríamos que haríamos, ¿no es así? Pero ahora le vamos a descubrir el rostro de todas las personas, de las 6 personas. Esa persona, una sola persona, es su hijo. Y los otros 5 jóvenes son personas que usted no conoce. Ahora, ¿qué hace? Yo jalaría por los 5. Su hijo que fallezca. Bueno, los 5 personas sí son 6, ¿no? Usted decide por los Son 5 personas, pero su hijo está a un lado. Sí. Usted tiene la palanca para salvar a su hijo o matar a los 5. No, yo los jalo para las 6 personas. Claro. Claro, tengo que jalar para las 6. ¿Cómo voy a salvar a uno? Porque todos somos seres humanos. Pero es su hijo. Sí, claro. Bueno, la hermana tiene una manera de verlo, ¿no? Diferente, pero si creo que la mayoría nos ponemos en esa situación y vemos 5 personas que no son completamente desconocidas para nosotros y tengo a mi ser amado al frente, lo más probable es que tú y yo, en ese experimento que se hizo, casi el 100% jalaba la palanca para salvar a su ser querido. En su primera parte decía, no, salvo 5, se salva y que muera uno. Pero cuando descubren el rostro, en el experimento, todos cambiaban su versión. Demostrándonos que nosotros somos al final doble moral. Según nuestra conveniencia tomamos decisiones. Miren, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que un funcionario ha sido descubierto porque se ha embolsillado 10,000 soles de una obra de la municipalidad? Ustedes todos decimos, ¡qué barbaridad! Que lo metan preso, ¿no? Que lo metan preso. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nuestros arbitrios, que lo metan preso a ese hombre. Pero luego te das cuenta que ese funcionario es tu familiar. ¿Y ahora qué dirías? Ay, no. De repente le han sembrado o le han obligado, ¿no? Tomamos nosotros decisiones según nuestra conveniencia. Juzgamos según nuestra conveniencia. Eso significa, hermanos, esa es una simple muestra de que tú y yo no somos perfectamente morales, seres morales perfectos, sino que nuestra moral está inclinada a la corrupción. ¿Sí? Sigamos. Ya que todos los hombres llevan la culpa del pecado de Adán, también llevan la paga. ¿Cuál es la paga? La muerte y la corrupción moral es la paga del pecado. O sea, no solamente morimos, sino que mientras estamos vivos, estamos inclinados a la maldad. Ahora, hermano, eso no es muy difícil de verlo, porque solo hoy mismo, ¿tu corazón habrá llegado a ofender a Dios hoy día? Claro, claro que sí.
de alguna u otra manera, nosotros no hemos actuado de manera perfecta delante de nuestro Dios. No actuamos de manera perfecta delante de nuestro Dios. ¿Ve? Y eso manifiesta una vez más nuestra corrupción. Estamos inclinados a hacer maldad. Estamos inclinados a no ser santos. Entonces, como parte del juicio de nuestro Dios, o la paga por el pecado, es que no solamente morimos, sino que también estamos inclinados a la corrupción. Y esa corrupción es una corrupción moral y se le conoce como depravidad total. Con esto, y ya lo vamos a ver, no estoy diciendo que usted es un depravado, asesino, sicario, violador, ¿no? Un Hitler. Y ya luego, pero veremos que no estamos tan lejos de eso. Pero por ahora, continuemos. ¿Sí? Muy bien. Cada uno de los descendientes de Adán, nace moralmente corrupto, completamente inclinado hacia el mal y bajo sentencia de muerte. Cada ser humano. Eso incluye ¿a quién? A los niños. Eso incluye a Estéfano. Lindo, chiquitín. Pero la Biblia dice eso, que todo ser humano, y Estéfano es ser humano, nace ya, ¿con qué? Moralmente corrupto. Y se evidencia cuando ya su mentecita comienza a razonar, a pensar, ya comienza a hacer las conexiones sinápticas se van desarrollando mucho mejor, sus conexiones neuronales se va desarrollando mucho más y se va demostrando, se va manifestando esa rebeldía que tiene o esa corrupción que tiene. No quiere prestar el juguete al hermanito, no quiere comer y grita y llora y berrinchea y encima a los 6, 7 meses, 5 meses, ya está jalándole el pelo a la mamá de repente. Está inclinado a la maldad, ¿ve? Entonces, cada uno de los descendientes de Adán nace moralmente corrupto y completamente inclinado hacia el mal, y también nace bajo la sentencia de la muerte eterna. Por eso les decía la semana pasada, jugar a cristiano significa no tomar en cuenta estas verdades, y por eso entonces nosotros vivimos vidas donde los vecinos tal vez ni se percata que cristianos somos. Nuestra familia ni siquiera se da cuenta de lo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? ¿Qué es lo que sabemos? Cada ser humano nace bajo la sentencia de muerte, pero Dios, ese es el Evangelio, pero Dios ha puesto, nos ha dado un escape, por así decirlo, para esa muerte. Y es que Cristo envió a su Hijo Cristo, a su Hijo Jesús, a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no sea condenado para siempre, sino sea reconciliado con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos. Es evidente por la experiencia de cada individuo y las experiencias colectivas de toda la humanidad que la corrupción moral no es un comportamiento aprendido o imitado, sino una característica inherente, enraizada profundamente en el corazón. Por eso es que las escrituras no están nada de acuerdo con la psicología, aunque yo sé que a muchos les puede afectar eso que digo. La psicología y las escrituras no tienen comunión, porque para la psicología el ser humano nace neutral y se convierte en malo según el entorno. Pero espérate, ¿qué es el entorno? ¿No son personas ya malvadas? ¿Ve? Para la psicología, el niño es bueno, el entorno le hace malo. La Biblia dice que el ser humano nace ya malo. En Salmo 51
5, ¿no? En maldad he sido formado, dice David. En pecado me concibió mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el momento en el que yo he sido concebido, en ese momento, desde ahí yo ya tengo el pecado original. Desde ahí yo ya estoy inclinado a la maldad. Solo necesito usar mis fuerzas, usar mis pensamientos, comenzar ya a crecer, a desarrollarme para manifestar lo que ya está en mi corazón. Por eso es que decimos, el ladrón no se convierte en ladrón cuando roba. El ladrón ya es ladrón en su corazón, por eso es que llega a robar. Entonces, cada ser humano nace ya completamente inclinado hacia el mal y carga esa sentencia de muerte, es lo que estamos diciendo. Pero esa inclinación hacia la maldad no se aprende, está en lo profundo de su ser, del ser humano. Miren ustedes, Hitler fue uno de los genocidas más terribles de toda la historia de la humanidad. Mató millones de personas, judíos especialmente. Los quemaba vivos, los metía a cámara de gas, ¿no? Los hacía trabajar en condiciones infrahumanas y cuando ya no les servía para el trabajo, los mataba. De tal manera que medio agonizando, metía tractores y los cargaba como arena y los tiraba a huecos, a fosas comunes y los quemaba vivos. O sea, este hombre era terrible. Pero mira, este hombre también fue un embrión. ¿Ve? También fue un embrión. También este fue un niñito que jugueteaba seguramente en los pechos de su mamá. Tierno, porque es lo que vemos en un niño, ¿no? ¡Ay, qué ternurita! ¡Cómo mama los pechos de su mamá! ¡Agú, agú, agú! Así ha sido Hitler también. Pero esta inclinación a la maldad está enraizada profundamente en el corazón de cada ser humano. Sigamos. La historia humana, la literatura secular y sagrada, la filosofía y la religión abundan con ilustraciones de la lucha del hombre con su propia corrupción moral y propensión al mal. El hombre, como les dije, nace inclinado al mal. Las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Romanos 7:15 han sido el gemir de cada hombre que llega a entender la realidad de su propia corrupción moral. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos 7:15, hermanos. Escuchen. Romanos 7:15, y lo tenemos ahí en el material, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Estas palabras, hermanos, creo que tranquilamente nosotros las podemos repetir dolidos en el corazón. Escuchen, porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Estamos justito antes del significado de la depravidad total, ¿no? Claro, pues, hermanos. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal. ¿Sí o no? Es lo que sucede. Es lo que ocurre. Señor, quiero agradarte con todo mi corazón, pero me doy cuenta y termino haciendo cosas que a Dios no le agrada. ¿Eso me pasa solamente a mí, hermanos? A todos. Cada ser humano. Si le pasa al apóstol Pablo, ¿qué no me va a pasar a mí, hermano? Quiero hacer lo bueno y no lo hago, más bien hago lo que aborrezco, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué es lo que aborrece Pablo? El pecado. Y al final termina cometiendo pecado. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que él es un violador, ¿no? No está diciendo que está pecados escandalosos. Lo que está diciendo es que a pesar de ya tener una vida avanzada, una vida espiritual avanzada, un caminar con el Señor de hace mucho tiempo, a pesar de eso él se da cuenta, mi vida aún no es perfecta. Aún hago cosas que no se conforman al 100% a la santidad de Dios. Y entonces Pablo dice, ¡ah! Dice, ¿se dan cuenta?
Es el apóstol Pablo, ¿ah? Muy bien, veamos el significado de la depravación total, el título. Sigamos. El significado de la depravación total. Una de las frases más importantes que los teólogos usan para describir la profundidad de la corrupción o contaminación moral heredada del hombre es la frase depravación total. Los teólogos usan esta frase, depravación total, ¿sí? Por eso es que el calvinismo, que es el sistema que resume estas verdades con las 5 doctrinas de la gracia, el símbolo es un tulipán, ¿no? Porque incluso cuando estaba diseñando el logotipo de la iglesia, yo quise poner un tulipán ahí como parte del logotipo de la iglesia, ¿no? Un tulipán. ¿Por qué un tulipán? Porque en inglés sirve ese acróstico, ¿no? De la palabra tulip, de tulipán, sirve para total depravity, por ejemplo, ¿no? Comienza la T, ¿no? Y ahí va siguiendo, la U y cada primera letra es una inicial de las 5 doctrinas de la gracia. Pero los teólogos les sirve esta frase, han usado desde el pasado esta frase llamada depravación total, para hablar acerca de ¿qué? De nuestro estado, el estado de nuestro corazón inclinado hacia la maldad. Sigamos. La palabra depravación viene de la preposición en latín de, que comunica intensidad, y la palabra en latín pravus, que significa torcido o retorcido. O sea, si dice depravus, significa que está torcido intensamente, ¿no? Eso es lo que dice. Que algo sea depravado es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. No estamos diciendo que el ser humano es un depravado, así como un violador, cada persona lo es, no estamos diciendo eso. La palabra en teología, cuando se usa depravación total, significa que el ser humano de su estado original se ha desviado. No es lo que fue originalmente. Se ha depravado, se ha torcido y se ha torcido terriblemente. Dios lo creó perfecto, Dios lo creó santo y el ser humano salió de ese estado original y entonces se torció. Eso es lo que está diciendo, que el ser humano se ha depravado, o sea, se ha torcido, y ni siquiera solo torcido, sino la preposición de implica una intensidad, se ha recontra, digamos, torcido de repente. Se ha torcido increíblemente. Si iba por la derecha, ahora se fue por la izquierda. Si se iba para adelante, ahora se fue para atrás. O sea, un cambio drástico hubo en el ser humano, ¿sí? Que algo sea depravado es afirmar que su estado o forma original ha sido profundamente torcido o pervertido. Que el hombre sea depravado es afirmar que él ha caído de su estado original de justicia y que su naturaleza misma se ha corrompido. Es importante saber qué quieren y no quieren decir los teólogos cuando usan los adjetivos total. Porque cuando dice depravación total, ¿qué significa? ¿Que todo ser humano es un violador, genocida? No, eso no significa. Ahorita lo vemos, ¿sí? Entonces, es importante saber qué quieren y no quieren decir los teólogos cuando usan la palabra total o la palabra dominante, holística o radical al describir la depravidad total. Vayamos a la página 38, voltemos la página. Página 38. Primero veamos qué es lo que la depravación total no significa. Ajá. ¿Qué es lo que la depravación total no significa? Leamos juntos. Esto es lo que no significa. Porque no, algunos llegan a decir, depravación total significa que el ser humano ya no tiene la imagen de Dios. No, falso. El ser humano todavía tiene la imagen de Dios. Distorsionada, pero la tiene. Leamos número 1. Que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. Eso no significa, ¿no? Estamos leyendo que la depravación, ¿qué es lo que la depravación total no significa? Entonces, no significa que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída.
En Génesis 9:6, miren, leamos por favor, Génesis 9:6. Escuchen lo que dice Génesis 9:6. Dice lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto está siendo dicho ¿cuándo? Después de la caída. Después de la caída de Adán, en Génesis 3, estamos en Génesis 9, Dios todavía dice que el hombre porta o carga, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Por lo tanto, depravación total no significa que el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Sí? 1 Corintios 11:7 dice lo mismo, Santiago 3:9 también usted lo puede revisar en casita. Las escrituras todavía se refieren al hombre como hecho a la imagen o semejanza de Dios. Por lo tanto, hay un sentido muy real en el que la imagen de Dios permanece en todos los hombres. Aún en su estado de caído, de pecado, el ser humano aún todavía porta la imagen de Dios. Por eso es que ningún ser humano debe matar a otro ser humano. ¿Por qué? Porque porta la imagen de Dios. Entonces, depravación total no significa que el hombre perdió la imagen de Dios. No, no la perdió. Solo que ahora está distorsionada, pero todavía porta la imagen. 2. ¿Qué más no significa? Que el hombre no tiene conocimiento de la persona o voluntad de Dios. No, el hombre sí tiene conocimiento de la persona y la voluntad de Dios. Sí lo tiene. Las escrituras nos enseñan que los hombres conocen lo suficiente del Dios verdadero como para odiarlo y que conocen lo suficiente de su verdad como para rechazarla y tratar de detenerla. Miren, hermanos. A ver. Cuando en las escrituras se habla de aborrecimiento, hay un aborrecimiento en el cual Dios lo detesta y lo quiere destruir, pero hay otra acepción cuando usa la palabra aborrecimiento y significa solamente que no lo ama con intensidad. ¿Cómo así? A ver, hermana Celia, o Yaqui, a ver, ¿sí? Yaquita, ¿cuánto amas a tu Estefano? Con todo tu corazón. Ok. Y a un niño de la calle que está pidiendo limosna, ¿lo amas con la misma intensidad? Entonces, si tú tienes a tu hijo y tienes a un niño de la calle y tú quieres escoger entre uno de los dos, tu corazón te gana a escoger a tu hijo, ¿sí o no? Porque lo amas intensamente. Pero lo que has hecho es aborrecer al otro. Pero espérate, no es que lo odia, pero ama tanto a su hijo que al final hace ver al otro como que no es como si lo aborreciera, ¿no? ¿Ve? Así que el ser humano tiene el conocimiento de quién es Dios. Y el ser humano no ama a Dios. Porque el ser humano lo que hace es amar en primer lugar, ¿qué cosa? A los hijos. A sí mismo, a sus hijos, sus cosas, sus propios placeres, sus sueños, sus deseos. Pero a Dios, salgamos afuera y digámosle a todos los vecinos, como dice la hermana Olguita, ¿no? Ella entiende que este discipulado es maravilloso, dice ella, le gusta. Ok, vayamos afuera a decirles eso a los demás. Vecinos, estamos aprendiendo cosas maravillosas. Vengan a conocer quién es nuestro Dios. ¿No? Tengo que ver ¿qué programas dan a esta hora? ¿Qué programas dan? Al fondo hay sitio. ¿Qué más hay? Magali. O fútbol de repente. O sea, las personas prefieren todas esas cosas. O de repente hasta descansar mismo. En vez de conocer mucho más a Dios. Todo ser humano conoce lo suficiente de Dios como para rechazarlo.
como para aborrecerlo. Las Escrituras nos enseñan que los hombres conocen lo suficiente de Dios, del Dios verdadero, como para incluso odiarlo. Y que conocen lo suficiente de la verdad de Dios como para rechazarla y tratar de detenerla. Todos saben que sacar la vuelta a la esposa es malo. Pero cuando le están sacando la vuelta a la esposa o al esposo, anda, ve a decirles que eso es malo. No, no quieren saber nada de eso. No, pues eso es lo que dicen ustedes. ¿Sí o no? Eso lo dices tú. Yo no estoy haciendo mal. En mi corazón puede caber 2 personas, dicen. Mi corazón es tan grande que se puede partir en 2, dicen, ¿no? En 2 le van a partir su cabeza si siguen. Pero miren lo que dice Romanos 1:18, por favor. Romanos 1:18 dice lo siguiente, yo lo leo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y el versículo 30 incluso dice que son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el ser humano odia a Dios, que el ser humano aborrece a Dios. No lo ama. No, pastor, yo nunca se me ha ocurrido odiar a Dios. Espérate. ¿Y por qué no hay un cultivar espiritual entonces intenso? ¿Por qué no hay una entrega, una devoción total al Señor? Porque nuestra carne, nosotros en nuestro ser, todavía odiamos a Dios. La carne llama a la carne. Eso. Solo que ahora tenemos al Espíritu Santo, si es que tenemos el Espíritu Santo, y amamos a Dios. Pero hay una lucha entre tu carne que no lo ama y tu espíritu ahora que sí. Y esa es la lucha del cristiano. Como dice usted, acá está explicando, la carne es una lucha tremenda para el ser humano. Exactamente. Porque si tú no matas esa carne, es muy difícil. La carne es una lucha, no para el ser humano, para todo ser humano, solo para los convertidos. Porque el no convertido feliz está en sus pecados. Su carne no está renegando del pecar, está viviendo como el chancho en el lodo, feliz. A ver, dile al chancho, ¡oye chancho, te estás ensuciando! ¡Oye! Te va a decir, ¿sí o no? ¿Sí o no? El chancho no se da cuenta que está enlodado. Así es el hombre afuera. El que no conoce a Cristo, el que no conoce a Dios. Pero, ¿qué de malo tiene? ¿Se dan cuenta? ¿Qué de malo tiene? Fin de semana, el cuerpo lo sabe, hermanos. Así dicen, ¿sí o no? Hoy es jueves. ¿Jueves de qué? ¿De patas? Ah, hoy día jueves de patas. Hoy día jueves de discipulado, hermanos. 3. ¿Qué más no quiere decir que la depravidad total? ¿Qué no significa? No significa que el hombre no posee una conciencia y que es completamente insensible al bien y el mal. Eso no está diciendo. No está diciendo que el ser humano no sea bueno. Hitler seguramente ha tenido hijos y los habrá amado. Habrá tenido mamá y lo habrá amado. Es más, amaba a todos los alemanes, pues. Tanto así que decía que era la raza, creo que el primer Acuña es él, ¿no? Son una raza distinta, creo. De ahí creo que nació todo. Y quería matar a todos los que no sean alemanes, especialmente los judíos, ¿no? Los odiaba. Pero no significa que tu corazón no amaba. Así que la depravidad total no significa que no se ame. Miren, escuché estaba viendo hace mucho tiempo, habían condenado a un hombre que había matado a muchas personas. Y entonces su mamá le llama por teléfono a la cárcel. Y el hombre dice, mamá, por las puras me estás llamando. No gastes tu plata, mamá. Le dice, no, vive ya tranquilo porque de acá adentro me van a matar. Me van a meter a la CIA, a la cadena de ejecución, ¿no? La ejecución de
la pena de muerte, así que mamá, vive tu vida, mamá, le dice. Pero en medio de eso que el hombre está, no, si yo lo maté, no me arrepiento de haberlos matado, dice el hombre. Frío, totalmente frío. Vive tu vida, mamita, o mamá, dice, no, vive tu vida, nomás por las puras has venido, no estés gastando, le dice. Pero eso sí, cuida a mi perro, dice. Por favor, dale de comer a mi perro, que no le falte comida a mi perro. Había amor en su corazón. Había amor. La depravidad total no significa que el ser humano sea insensible al bien o al mal. Romanos 2:15, escuchen lo que dice. Desde el versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. ¿Qué es lo que está mostrando? Que todos los hombres poseen una conciencia. Poseen una conciencia. El problema es que esa conciencia en muchos está cauterizada, como dice 1 Timoteo 4:2. La conciencia se encuentra cauterizada. Dile al corrupto que está mal la corrupción. Díselo. Dile al policía que sacar plata al transeúnte o a los que tienen vehículos es malo. Díselo. Eso le pasó, ¿saben qué cosa? A nuestro hermano Freddy. Freddy, él tuvo una dificultad la vez pasada. Está en su casa, llegando a su casa, y le detiene la policía. Y él feliz, pues, ¿no? Tiene todo en regla. Y justo había llegado el de Lima, cuando su esposa, su hija y su esposa han estado fatal, mal. Entonces él ha estado cabezón, venía de Arequipa y todo, se le había complicado. No había estado en Tingo María. Entonces viene, está con su familia, sale con su carro a andar, la policía lo detiene. Y cuando lo detiene, ocurre que le piden todos los documentos y de entre ellos el SOAT. Y él dice, ahí está mi SOAT. El policía revisa y se había vencido reciencito. Y él, entonces él dice, uy jefe, él bien temeroso, Freddy muy temeroso, ¿no? Lo compro rapidito, jefe, lo compro rapidito. El policía no quería saber nada. Nada. Quería otras cosas. ¿Y sabes qué? De tal manera, entonces te tenemos que llevar a la comisaría. Y eso no está bien. Te tienen que poner la papeleta en el mismo lugar, no te tienen por qué llevar a la comisaría, ¿no? Aunque creo que en el tema del SOAT sí. Entonces, lo que hace Freddy, que está en su casa, dice, entonces guardaré a mi hijita, por favor, que estaba llorando y enferma. La dejaré en mi casa. No, y se hicieron un shock que hasta casi lo enmarrocan. Sus hijitas comenzaron a gritar, su esposa también se asustó. ¿Qué le están haciendo a mi esposo? Solo porque no quiso acceder a darles dinero. Dile al policía corrupto que lo que está haciendo es mal. Díselo. Tienen la conciencia muchos cauterizada. Escuchen lo que dice 1 Timoteo 4:2. Cuando yo fui luego a la comisaría, conversé por aquí, por allá, ¿no? Entonces algunos me explicaron algunas cosas, pero al final todo quedó en nada, ¿no? Ellos se dieron cuenta que actuaron mal, completamente mal, y que tranquilamente se les podría denunciar. Entonces un policía me dice, ¿sabes qué? Solamente se tienen que ayudar, entre ellos se tienen que ayudar. Y así fue, no le hicieron nada, le llevaron a la comisaría y al final no le han puesto su papeleta por SOAT es más de 2.000 soles, hermanos. 2.500 soles, 2.600 soles creo que es por SOAT, ¿no? E incluso ahora, para que tengan cuidado, por favor, si no tienen SOAT sus vehículos, el no tener SOAT está considerado ahora no solamente una falta grave, sino es un delito, por el cual, donde te encuentren, te llevan a la comisaría y te retienen.
Porque el no tener SOAT es considerado ahora delito. Escuchen ustedes, no solamente es papeleta y que tu moto se queda internado, es delito que afecta al chofer y el chofer tiene que ir a la cárcel. Al menos sus 24, 48 horas. Así que tengan cuidado con su SOAT, por favor. ¿Sí? Muchísimo cuidado. Entonces, 1 Timoteo, lo malo es que está caro, ¿no? De moto está 170, ¿no? Los de Lima pagan 800, 700 de SOAT, los con moto. 1 Timoteo 4:2 dice lo siguiente. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, hay personas, el ser humano, o hay personas que su conciencia incluso está cauterizada, no ven su pecado, no les importa, conviven en eso, les da igual. ¿No? Esa conciencia puede dirigir al hombre a admirar el carácter y las acciones incluso virtuosas. El policía de repente, que todos los días está sacándole plata a la gente, seguramente llega a su casa y se alegra de que su hijo ha hecho las tareas. O le ha traído una rosa a su mamá. Se alegra de repente de que han capturado a un asesino. Pero él por debajo está haciendo cosas corruptas. ¿Ve? El ser humano está inclinado a la maldad, pero no deja de hacer cosas buenas. ¿Se dan cuenta? Pero sigue inclinado a la maldad. Sigamos. 4. Que el hombre, ¿qué más no significa la depravidad total? Que el hombre es incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a sus familias y sacrifican sus vidas para salvar a otros. En un reportaje noticioso hace mucho tiempo también vi que un hombre había sido, un policía había sido condecorado por haber frustrado un asalto y protegió a una señora embarazada y todo. Pero le encontraron que este hombre también estaba metido en actos de corrupción. O sea, entrega su vida para salvar a otros, pero por debajo estaba pidiendo dinero a otros. Bueno, no es que me quiero agarrar con policías hoy día, sino que es lo que se viene a mi mente. Pero en realidad es cada ser humano es así, si te das cuenta. ¿Ok? Sigamos. Que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podría... 4, ¿no? ¿Qué no significa? Que el hombre es incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a sus familias, sacrifican sus vidas para salvar a otros y hacen grandes actos de generosidad y altruismo. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, de hacer deberes civiles e incluso de hacer algún bien religioso externo. Para muchos, Fujimori fue pues el mejor presidente del Perú, pero anda, levanta su colchón. Estaba gordo. Terrible las locuras que estaban debajo de la mesa, ¿no? Literalmente, fajos y fajos debajo de la mesa pasaban, ¿no? Algunos dicen que Fujimori, la alianza que tuvo fue con los narcotraficantes, ¿no? Para poder derrotar al terrorismo. ¿No? Eso es lo que decían, ¿no? No sé qué tan cierto sería. 5. Eso ha sido pues en el 90. El año 90, claro. 90 yo trabajaba, venían las terroristas, ¿no? Aquí tenían las chicas que tenían terroristas, aquí tenían sus 4 billetes. A nosotros, y a mí una chica me ha hecho guardar, pero era un cuadro así, pastor, lo tenía en la vagina. Pero cuidadito, vas a hablar, aquí estoy hablando. Ellos en la calle te conocían, pastor. Nosotros éramos ve o ir, como dicen en un refrán. No podías hacer nada. En el tiempo de terrorismo era bravo. Si tú salías, ya te cortaban el cuello. El que trabajaba en el hospital era bien valiente. Creo que Kevin y Teo no han disfrutado nada no decir disfrutado, ¿no? Sino que no han vivido y no han sufrido el terrorismo, ¿no? No llegaron a sufrir. En cambio, yo sí he estado en balaceras, donde nos hemos tenido que meter debajo de la cama y se ve en la oscuridad, hermano, se ve la bala. Se ve la bala en medio de la oscuridad, ¿cómo pasa?
en Pío Burga, nosotros una noche, los policías se fueron a nuestra casa. Ya. Entraron, yo, mis hijitos eran, Freddy y mi José eran de 8 y 7, Ya. 8 y 3. Yo estaba cocinando, eran las 4 de la mañana, y justo mi esposo también era vigilante en el electrocentro. Ya. Toda la casa le buscaron, pastor. Todo. Y mis hijitos se levantaron, como gritaban, pastor. Era un temor. A nosotros pedían, como yo tenía desde el hospital mi credencial que trabajaba, mi esposo, pero pastor nos le buscaban todo el refrigerador, todas las casas le buscaban. Era todo. Los niños gritaban, bajo las camas tenían que meter los niños. Sí, pues. Sí, era pastor. Fue tiempos muy difíciles, ¿no? Era muy difícil. Muy bien. Disculpa, pastor. Pero incluso los terroristas, como les digo, mataban a policías como si nada. Llegaban a su casa y abrazaban y amaban a sus hijos seguramente. ¿Ve? Entonces, depravidad total no significa que no puedas hacer bien o amar. Sí lo hacen, pero todavía son corruptos. ¿Ve? Tienen doble vida. 5. Que todos los hombres, esto no significa tener depravidad total. 5, ¿no? Que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podría serlo. Que todos los hombres son igualmente inmorales y que todos los hombres se complacen en todas las clases de maldad que existen. No. No significa, depravidad total no significa que tú y yo somos totalmente así como el peor de los genocidas. No significa eso, pero ¿sabes qué significa? Lo que sí significa es que tú tienes el potencial de serlo. Pero que por la gracia de Dios no lo eres. Pero está el potencial en ti. Me pareció curioso, habré tenido pues 6, 7 años, y le veo a un familiar haciendo semillas de naranja. Había puesto en un vaso con agua. En agua había puesto semillas de naranja. Y esperó un tiempo, no me acuerdo mucho, pero el asunto es que no me acuerdo si escogió las semillas que flotaban o las semillas que hundían. Pero uno de ellos fue lo que escogió. Y agarró las semillas y se puso a sembrar. Entonces, yo me acuerdo que sembró esa semillita de naranja, sembró. Y al poco tiempo comenzó a salir un arbolito de naranja. Y luego, al mucho tiempo ya, creo que 1 año, 2 años, no sé, ya había un árbol de naranja con naranja. Pero espérate, todo salió de una semillita. En la semilla está todo el potencial para que se convierta en un árbol de naranja. Así, en su corazón, en su esencia, está la maldad. Y está el potencial para que se convierta en el ser más espantoso que puede existir. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué nosotros no somos esos violadores, esos genocidas? ¿Por qué no lo somos? Es por la gracia y misericordia de Dios quien restringe incluso la maldad en tu corazón. Hermano, tú no eres un violador, yo no soy un sanguinario, un genocida, no porque sea, oh pastor, no es así. Es porque Dios restringe mi maldad, la restringe. Si no sería peor. Y no solo yo, tú también. En Estados Unidos encontraron que de Perú estaban subiendo material pornográfico. Pero material pornográfico de menores. De niños de 6 años, de 9 años, de 10 años. Los material pornográfico lo subieron de Perú, lo descubrió Google y entonces comunicó a la policía peruana y las autoridades peruanas, juntamente con los de Estados Unidos, llegaron al final a descubrir de qué casa estaban subiendo estos materiales pornográficos de niños. Pastor, disculpa, había hace poquito nomás, era una pornografía que ha salido, 2 hermanos eran a sus propias hermanitas. Eso estoy contando, justo eso es lo que estoy contando. 2 hermanos eran, Uh-huh. una niña de 10 y una de 14
14. Ujú. Eso en Lima pues ha sido eso. Ya, yo justamente vi eso. Ese reportaje. Había niños de 6 años, Ya sí. de 10 años, de 6 años y un niño de 10 años. Ahora, tenían relaciones sexuales con los niños. A niños de 6 años le estaban haciendo todo lo que hace un adulto. Y lo estaban filmando. Y esos niños eran sus hermanas. Eran sus hermanas, hermano. Cuando la policía entra y descubre el material, encuentran, acá hay niños que ellos reconocen en los videos. ¿Quiénes son? Hermanos de estos jóvenes. Tú sientas a los jóvenes y pasan desapercibidos en la calle. Ahora, tú y yo nos podemos convertir en eso. Miren, hermanos, yo sé que a nosotros decimos, ay, qué asqueroso y qué escandaloso. La verdad bíblica es que tú y yo tenemos el potencial de hacer eso y peores cosas más. Y si no lo hacemos, es por la gracia de Dios quien restringe nuestra maldad. Esa es la verdad. Creo que alguien quiere participar en el grupo, en internet. ¿Quién está abierto su micro? A ver. Ah, ya. Vamos a silenciar. No creo que es. A ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Entonces, continuemos con 5. ¿Qué nos significa? Que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo. Que todos los hombres son igualmente inmorales o que todos los hombres se complacen en todas las clases de maldad que existen. No todos los hombres son delincuentes. No todos los hombres son fornicarios o asesinos. Pero todos los hombres son capaces de llegar a serlo. Lo único que los detiene solamente es la gracia de Dios. Hermanos, cuando tú ves a un delincuente, lejos de decir, maldito que se pudra en la cárcel, creo que deberíamos aprender a decir, Señor, gracias porque yo pudiera ser él. Yo pudiera ser ella. ¿Sabes por qué? Porque tienes el potencial de serlo. No, pastor, tú no me conoces. Yo... ¿No ves mi círculo encima? ¿No? Una mansa paloma. El apóstol Pablo dijo, ¡ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. Yo te pregunto, ¿reconoces la maldad en tu corazón? Tal vez no lo logras hacer porque Dios restringe tu maldad, pero lo que al menos seguramente en tu mente has pensado cosas que no llegaste a hacerlo. Eso es lo que significa depravidad total, que estamos inclinados a la maldad. Pero lo que no significa es que somos totalmente, hemos desarrollado completamente nuestra maldad. No, esa maldad está limitada. Dios la limita. De tiempo en tiempo Dios se aleja. Yo les decía anoche a la clase de los miércoles, habían adolescentes ahí, jovencitas les decía, jovencitas, es terrible cuando Dios se aparta de uno, porque cuando Dios se aparta de uno, lo que hace el hombre es comenzar a manifestar más y más su maldad. Y en la etapa de la adolescencia, los adolescentes comienzan a sentirse más rebeldes, más malcriados, más independientes, que todo les molesta a su papá, les molesta a su mamá. Pero Dios ha puesto una manera para que esa maldad en el adolescente se restrinja y no se convierta pues en lo peor que pudiera ser. ¿Y saben qué es? Es sus padres que los disciplinan. Cuando no hay padres que disciplinen, no hay padres que corrijan, no hay autoridades, el niño crece de la peor manera. Yo tengo un primo en Lima, hermanos, con mucha pena lo digo. Su mamá falleció cuando él tenía 2, 3 añitos. Su papá se fue a vivir a Argentina con el deseo de darle una buena vida al niño. Su mamá, mi tía, hermana de mi mamá, falleció cuando él tenía, como les dije, 2, 3 añitos, ¿no? Y entonces el papá se fue con tal de trabajar, de ser buena vida, y se fue hasta Argentina a trabajar. Hasta ahora está ahí. Él ya tiene... ¿Cuántos años tendrá?
30 años, 33 años tendrá. Pero sabes, en Lima se ha convertido en un matón, en un asesino. Ha crecido sin papá, sin mamá. No hubo corrección, reprensión, no hubo quien lo controle. Creo que ha estado hasta en el INAVIF y todo eso. Pero ¿sabes qué? Hace poco nomás, en una fiesta, alguien se quiso meter con otra persona y qué sé yo, algo así me cuentan. Y entonces amenazaron con arma. Él vio eso, se incomodó. Fue y le metió un balazo al hombre. La revancha, lo fueron a buscar, le metieron un balazo a él, le quedó por el estómago. Se recuperó al mes y medio, lo buscó y le metió un balazo y lo mató al otro. Terrible, ¿no? Es así como tengo familia que es muy honorable, también hay familia que da mucha pena, ¿no? Pero espérate, tú y yo pudiéramos ser eso y mucho más. Gracias a Dios, que Él restringe la maldad en nosotros, hermanos. Muy bien, sigamos. Pero, ¿qué significa entonces la depravidad total? La depravación total sí significa, esto es lo que sí significa. Número 1, que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente mutilada o desfigurada. Tenemos la imagen de Dios, pero está distorsionada. Y que la corrupción moral la ha contaminado completamente. Completamente, hermanos. Y esto se puede ver, puede ser vista claramente en toda la faceta de la persona del hombre. En su cuerpo, nuestro cuerpo, según Romanos 6:6, el cuerpo está inclinado al pecado. A tu cuerpo le gusta el pecado. ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no, Teo? Nos gusta el pecado. ¿Sí o no? No podemos decir que no. Pero no solamente al cuerpo, hermanos. No solamente al cuerpo. También nuestro razonamiento está entenebrecido y razonamos con deseos de pecar. ¿Mm? Razonamos con deseos de pecar. Romanos 1:21, ¿no? Usted ya, esos textos, por favor, tiene que usted revisarlo en casita, ¿sí? Para poder avanzar. Pero no solamente eso, el razonamiento nomás no está inclinado al pecado. También tus emociones. De pequeño, de repente adolescente, cuando tu papá, tu mamá, ¡cuidadito con el vecino! No, pues. Pero ahí estaban con el vecino. O la vecina, ¿no? O el amigo o la amiga. ¿No? Pero no solamente las emociones están inclinadas y esclavizadas al pecado, también nuestra propia voluntad. No podemos hacer las cosas que queremos, terminamos haciendo, o mejor dicho, nuestra carne quiere algo y lo hace. Y no podemos nosotros más bien hacer la voluntad de Dios. El ser humano no puede hacer. Romanos 6:17, leamos por favor, para no pasarnos mucho. Romanos 6:17. Dice lo siguiente: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué eras? Esclavo del pecado, tu voluntad estaba esclavizada, ¿no? Luego el 7:14, escuchen lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. El apóstol Pablo está hablando, ¿ah? ¿Qué está diciendo? Mi carne está vendida al pecado. Es decir, no puedo hacer nada más que pecar. Increíble, ¿no? Pero creo que lo podemos evidenciar en nuestra propia vida. 2. Que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Inclinación al pecado.
Todos los hombres son capaces de la peor de las maldades e incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Una frase que una vez, hace el 2012, 13, creo que leí de Spurgeon y que de alguna vez luego lo volví a publicar en mi muro, decía lo siguiente: cuando hay alguna, más o menos así, ¿no? Cuando hay alguien, alguna persona que te acusa de un pecado y que te está incluso injuriando y te está acusando de pecados, tú más bien tienes que estar feliz. Porque si esa persona te conociera completamente, cambiaría sus argumentos y más bien mostraría realmente quién eres tú y no saldrías bien parado. Cuando alguien te está difamando, injuriando, Spurgeon decía, quédate tranquilo y feliz, porque tú eres peor de lo que la gente te está diciendo. Ahora, ¿podemos reconocer eso o no? ¿Cuántas veces nos hemos enojado? ¡Mentira! Yo no he dicho eso, y nos renegamos y nos ponemos incómodos, ¿no? Porque nos están difamando. ¿Qué va a pensar el vecino? Espérate, alégrate, porque más bien al vecino y a todo Tingo María no está llegando la verdadera información de quién eres tú. Eso lo sabe el Señor. Y tú un poquito. 2, que el hombre nace con una propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la peor de las maldades e incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Tú y yo somos capaces de lo peor. No quieras darte de santo. 3, ¿qué más significa? Que todas las acciones del hombre están contaminadas por su propia corrupción moral. A ver, hermana Evita, piense en un momento en su vida en la que usted se ha sentido más santo. O sea, de repente un servicio en la iglesia, algo hizo o predicó a alguien donde usted dijo, oh Señor, tú me has usado y te has sentido más santa que nunca. ¿Puede recordar algún momento especial en su vida? Donde usted se ha sentido, pues, ay, ahora sí estoy mucho mejor, ¿no? Estoy más santo que nunca. Tal vez predicarle a alguien. La hermana María Enciso me decía que el momento donde ella se sintió más usada por el Señor y más santa y se sintió más especial fue cuando le predicó a Eric. Eric había ido, creo, a buscarle, se encontró con él. Eric, el que falleció, ¿se acuerdan? Le fue a buscar y él estaba muy incómodo con las doctrinas de la iglesia porque había venido después de mucho tiempo con las enseñanzas de la iglesia. Y entonces, con sus enfermedades, con sus problemas y todo, y entonces conversó con la hermana y la hermanita le dio, dicen, el clavo, le predicó, pam, 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 pam. Y Eric desde ese momento comenzó a cambiar su manera de ver la iglesia. Ya no veía como él quería, pues, las cosas antiguas, ¿no? Entonces él incluso me llegó a decir, pastor, ahora sí voy a venir a la iglesia, ahora sí no me voy de esta iglesia, aquí voy a estar, quiero aprender, ¿no? ¿Cuánto he perdido? Tanto tiempo he perdido. Él me llegó a manifestar eso. Voy a venir con toda mi familia. No llegó ni a la semana y el hombre falleció, ¿no? En el hospital, creo que estaba haciendo un trabajo, le dio un paro cardíaco, creo un derrame cerebral, creo, una hermana, y falleció. Pero falleció, miren ustedes, falleció después que la hermana le llegó a predicar y él llegó a entender. Por primera vez, dice él, sintió que sus ojos se abrieron así, ¡pah! Y ella dice, yo ese día me sentí, pastor, me sentí la mujer, me sentí que como nunca en mi vida el Señor me había usado. Por eso, recuerde usted, ¿cuál ha sido su momento más hermoso en el que usted se ha sentido como que usado? Hermana Celita. Yo nunca me he sentido. No, pero un momento especial en el que has sentido. Como que el Señor me ha usado, ¿no? Pero nunca me sentí santa. No, pero de todas maneras, un momento especial en el que sentiste que hiciste algo bueno para el Señor. Eso sí, algo, ¿no? Hay veces cuando tú predicas y Exacto. hablas de la palabra,
compartes algo y sí, te sientes un poco feliz o como... Gozosa, ¿no? Gozosa, eso. Hermana Celita, usted, un momento especial en el que se sintió más usada por el Señor y gozosa porque, ¿no? Bueno, mayormente uno tiene esa satisfacción cuando enseñas algo. He tenido la oportunidad de enseñar a varias personas y como que justo yo decía, Dios es quien te pone las palabras y le da las palabras adecuadas y te podía entender. Entonces al terminar tú ves en esa persona que empieza a reconocer cosas, ¿no? El pecado. Nosotros hemos empezado a predicar no como disfrutando la espalda, sino que pueda reconocer su pecado, Su maldad, que estamos ofendiendo a Dios con nuestra vida. Entonces, al ver que la persona entiende, yo he tenido varias oportunidades de compartir eso. Y cuando se da cuenta, verdad, mira esto. Y uno se siente especial, ¿no? Wow, me siento satisfecho. Ay, dice algo. Es como que Dios te usa de una manera especial. Tal vez ustedes pudieran ver que en algún momento, tal vez al menos uno, en la iglesia usted pudo haber dicho, oh, hoy día el pastor se ha predicado bonito, ¿no? Hoy día sí, ¿no? Qué bonito, wow, muchos están entendiendo y todo eso. Pero déjame decirte, la mejor de nuestras obras delante de Dios son trapos de inmundicia. Así yo me pare a predicar y se conviertan multitudes y de verdad se entreguen a Cristo y el Señor use mi vida y su palabra y la predicación para que al final muchos sean salvados de condenación eterna. Aún así el Señor, ¿sabes qué es lo que dice respecto a eso que acabo de hacer? Trapos de inmundicia. Miren Isaías 64:6. Isaías 64:6. Recuerden que el estándar es Dios, ¿no? 64:6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, todos, ¿ah? Y todas nuestras justicias o buenas obras como trapo de inmundicia. La mejor obra que puedas tener, que puedas haber hecho, la mejor obra que puedas haber hecho, al final es delante de Dios, ¿qué cosa? Trapos de inmundicia, dice la Biblia. Increíble, ¿no? Todas tus obras están contaminadas. De repente Miguel un día dijo, esta Navidad sí, a mis hijos les voy a dar lo mejor. Y se ha rajado y se ha esforzado. Y de repente hasta Jackie, ¿no? Ha preparado una cena como nunca antes para Miguel y mis hijos. ¡Oh, me salió maravilloso! La Biblia dice que todas nuestras mejores obras están ensuciadas con pecado. Así que no tienes nada de qué jactarte ni de creerte. Ah, yo, ¿no? Eso ayuda mucho. De repente cuando la prédica sale bien, a no panudearse, a no pavearse, ¿no? Aunque yo soy del Sporting Cristal. ¿No? Pero no a estar de pavo, de pavonearse, ¿no? O sea, yo, ¿no? Nada, nada. Aún la mejor obra que haga está empañada de pecado. ¿Sí? Ustedes ven que estamos enseñando acá. Aún así, les sirve a ustedes, puede servirnos a todos y nos edifica. Aún así, todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Delante de Dios estamos diciendo. ¿Okay? 4. Que todas las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos. A ver, los que tienen moto, ok, cuando has comprado tu SOAT o tu licencia, para que saques tu licencia, te has ido, a ver, Miguel, a la municipalidad, gozoso, Señor, tu palabra dice que tenemos que ser obedientes a las autoridades y no infringir la ley, así que, Señor, para la gloria de tu nombre, me voy a sacar mi licencia a la municipalidad. ¿Por qué, Señor? Porque te amo.
porque bendigo tu nombre, Señor. ¿Es así la razón? ¿O por el miedo a la papeleta? Cuando no te pasas la luz roja, Señor, quiero honrarte a ti respetando la luz roja. O no te la... Y es justo, estás apurado, ¿no? Pero la respeto, Señor, porque te doy la gloria y la honra a ti. ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! O no te pasas la roja por miedo a que el policía te puede poner tu papeleta. Hermanos, todas nuestras obras no son motivadas por amor a Dios. O por el deseo de obedecer sus mandamientos, no. Ningún hombre ama a Dios de la manera digna o de la manera que la ley ordena. Deuteronomio, la Shema, ¿no? Deuteronomio 6:4, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Solo al Señor amarás con todo tu corazón, con todo tu ser. Significa que todo lo que haces estás motivado tú para darle la gloria y la honra al Señor. Todo. ¿Lo hacemos así? ¿Nos vamos a bañar con la familia? Hermoso, ¿no? Tenemos que tener tiempos con la familia. Pero lo has dicho, Señor, hoy quiero honrarte a ti al darme un tiempo con mi familia y llevarlos a bañar. ¿Razonas así? Al momento de cocinar, oh Señor, tú has provisto tus alimentos, por lo tanto lo voy a cocinar con mucho amor y agrado para que mis hijos y mi esposa los coman. O de mala gana, ¡ah, apúrate, hoy se quema! Las obras del hombre, 4, lo que significa la depravidad total es que las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre está amando a Dios como Dios quiere. Ninguno. Tampoco hay ningún hombre que glorifique a Dios en cada pensamiento, en cada palabra y en cada obra. No hay ni uno solo. 1 Corintios 10:31. Escuchen lo que dice. Si pues coméis, bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Lo haces? ¿Tú te vas a bañar para la gloria de Dios? ¿Tú comes para la gloria de Dios? Pero la ordenanza es esa. ¿Lo haces? ¿Te das cuenta que depravación total significa que no haces las cosas para la gloria de su nombre? ¿Por qué usas casco? Aburre, ¿sí o no? Malora la peinadera, ¿sí o no, Teo? Malora la peluca, ¿sí o no? Kevin, malora el pelito ahí. Aburre, ¿sí o no? ¿Por qué lo usas? ¿Para darle la gloria al Señor o para que no te pongan la papeleta? ¿Se dan cuenta que la depravidad total, eso es lo que significa? ¿Ve? ¿Qué más? Todos los hombres se prefieren a sí mismos antes que a Dios. Es lo que dice 2 Timoteo 3, del 2 al 4. Todos los hombres se prefieren a sí mismos, hermanos. ¿Sí o no? Sí, me acuerdo nomás cuando hacíamos los almuerzos. Sería bonito volver a hacer los almuerzos en la iglesia, ¿no? Pero hacíamos almuerzos en la iglesia. Me acuerdo que esos deseos hermosos de terminar después del culto, terminar comiendo en la iglesia, llegaban las quejas. Tal persona escondió presas para su familia. U otra persona le ha dado otra presa y así yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Nos preferimos a nosotros mismos, ¿ves? Siendo cristianos, siendo creyentes. U otro, de repente están cocinando. No, se han hablado mal, se han gritado. Que así no se hace, que así sí se hace. Y a una se resintió, y al otro renegó. Dios mío, hoy no. No hubo manera de repente de tratarse.
¿Por qué? Porque nos preferimos a nosotros mismos, sin importar los demás. Todos los actos de altruismo, heroísmo, deber civil y bien religioso externo son motivados por el amor a sí mismos, no por el amor a Dios. Anthony, a mi hijo, le estaba diciendo, oye, Anthony, ¿no quieres ser bombero? Le dijo. ¿No te gustaría servir en los bomberos? Sería bonito de repente, ¿no? Allá en Huancayo, te metas a servir al cuerpo de los bomberos de repente, ¿no? Aparte que estudia voluntariado, pues, ¿no? Como bombero. Tiene su talla, está agarrando cuerpo y puede ayudar a salvar personas de repente, ¿no? Y él dijo, oh, no, dijo, no quiere. ¿Por qué? Porque estamos motivados por el amor a nosotros mismos, no estamos motivados por el amor a los demás. Todos lo queremos para nosotros. Que el bombero me salve, pero yo ser bombero, ¿no? ¿Y dónde están los bomberos? ¿Cómo se demora? Pero ¿quién se pone de voluntario para hacerlo? ¿No? 5. ¿Qué más significa? Que la mente del hombre es hostil hacia Dios. No puede someterse a la voluntad de Dios y no puede agradar a Dios. Romanos 8, del 7 al 8, eso es lo que dice. Escuchen, ¿eh? Romanos 8, del 7 al 8, yo lo leo. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tu voluntad, tu mente es hostil a Dios. Tú no te puedes someter a Dios. ¿Sabes qué? Dios dice, vive solo para mí. Perdóname, pero siendo pastor ni yo mismo lo puedo hacer. Aunque puedo decir tal vez, con mucho temor. Por el hecho de estar encargado de la iglesia y por predicar su palabra y por estar estudiando mucho más. Tal vez mis pensamientos obviamente están más enfocados, Señor, quiero glorificarte. Y entonces busco servirle a la gente, busco hacerla lo mejor. Pero aún en medio de eso, hermanos, en medio de eso, aún todavía hay muchas cosas que no se conforman a su perfecta voluntad. No lo puedo hacer. ¿Y por qué? El mismo apóstol Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero termino haciendo. Mi cuerpo está vendido al pecado. Eso significa corrupción moral. Honestamente, hermanos. ¿Cuántos aquí de nosotros no hemos querido tirar la toalla y mandarnos para el mundo? ¿Qué iglesia, ni pastor, ni hermanos, ni qué? ¿Cuántos hemos querido hacer eso? ¿O solo yo? La carne a veces llega un momento en el que no quiere saber nada, hermanos. ¿Sí o no? No amamos a Dios, pues. Es la realidad, es lo que somos. 6. Que la humanidad está inclinada a una corrupción moral cada vez más grande. Este deterioro sería incluso más rápido si no fuera por la gracia de Dios que detiene la maldad del hombre. El hombre está inclinado a la maldad y esa maldad se está multiplicando más y más y más y más. El hombre se inventa maneras de pecar. Antes no había internet, ahora hay internet y con internet se peca mucho más todavía. 7. Que el hombre no puede librarse a sí mismo de su condición pecaminosa y depravada. El hombre está muerto espiritualmente. Efesios 2, del 1 al 3 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero no solamente muertos espiritualmente, también somos corruptos moralmente. Salmos 51:5, ¿qué es lo que dice? En maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, dice David. Desde mi nacimiento, desde mi formación ahí en el vientre de mi madre, yo ya soy malvado, está diciendo David. Pero también significa que tú no puedes cambiar ese estado. ¿Te gusta el pecado? No puedes cambiar eso, tú no lo puedes hacer. Miguel, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Pregunta, ¿podrá Cuto Guadalupe ser gringo?
¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Podrá David Beckham convertirse en africano? ¿Podrá Lionel Messi ser Mbappé en color? O más, hay Colomboaní, creo hay uno más morenito, ¿no? ¿Ah? Mané. Prince Amoaco, ¿te acuerdas? Antiguo, aliancista, ¿no? Del Cristal era, ¿no? Del año 93, 94 creo. Por ahí, ¿no? Ah, mira, ve. Entonces 97. 97, pero 97. ¿Podrá entonces el negrito volverse gringo? ¿El gringo hacerse negrito? Hay un texto que habla de eso, Jeremías 13, 23. A ver, este último texto se lo vamos a dar a quién. A alguien del internet, por favor. A ver, hermano Héctor, Jeremías 13, 23, por favor, apóyenos. ¿Estamos? 13, 23. 13:23, ¿no? 13, 23, con fuerza para que todos podamos escucharlo acá. Mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Ajá. ¿Podrá el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Dice. Así podrán ustedes hacer el bien cuando están acostumbrados a hacer el mal. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Podrá el negrito, el etíope es un negrito, pues no un africano? ¿Podrá el africano hacerse gringo? No. ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? No. ¿Podrás tú dejar tu pecado? No. Tú no lo puedes hacer. Tiene que haber una transformación de Dios en tu corazón. Por eso es que aquellos que están en vicio, mientras no haya una transformación de Dios en el corazón, no hay absolutamente nada, hermano. Ahora hay todo tipo de vicios, ¿no? Hasta el celular es un vicio ahora. Eso es lo que significa depravación total. Este discipulado no es para decir, ay, gracias Señor, qué fiel eres tú, aunque sí, Él sigue siendo fiel. Este discipulado es para que tú seas consciente de quién eres tú. Y entonces, hermanos, solo entonces puedes ver que los brazos de Dios que te abrazan aún, abrazan a alguien que no lo merece, como tú y como yo. Pero que a pesar de que no lo merezco, no lo merecemos, sus brazos siguen firmes. Tú eres infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Entonces valoras, a pesar de lo que soy, puedes decir, Teo, Señor, tú aún me sostienes. A pesar de lo que soy, a pesar de lo que no ni siquiera quiero de repente ser parte de una congregación, pudiera decir la hermana Elisa. Señor, a pesar de que mayormente aborrezco tu gloria, y tú me tienes paciencia, pudiera decir de repente Kevin. Este discipulado nos ayuda a bajar la cabeza. Nos muestra quién realmente somos. Y hermanos, y entonces ahora verás que el plato de comida en tu mesa es gracia hermosa de nuestro Dios. No, tú no te mereces eso. No mereces nada. Esto es lo que somos delante de Dios. Y aún así, Dios nos ama, hermanos. Maravilloso, ¿no? ¿Preguntas? Preguntas, hemos terminado. Nos quedamos ahí, por favor, márquenlo para la próxima clase. Mire, recién estamos entrando a la depravidad. Imagínense lo que se viene. ¿Preguntas? Los del internet, Alan. Ninguna. Todo claro. Muy bien. Liz.
todos. Muy bien, hermanita Florcita, no ha venido presencial, hermana Florcita. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy. Si usted lo quiere ver la grabación, mañana, seguro en la mañanita, ya va a estar disponible ahí colgado, o puesto en el grupo, ¿sí? Vamos a orar. A ver, le vamos a pedir por favor, Alan, dirígenos en oración para terminar, ¿sí?